Legal por Naturaleza. El bufete especializado en herencias nacionales e internacionales le ofrece este espacio. Un espacio que hemos puesto en marcha cuando hicieron, ¿cuánto llevamos? ¿Un año ya? ¿Un año y medio ya? Ah, 1 año y medio. Sí. Fíjate. Nada, empezamos por un trimestre y fíjate cómo vamos, ¿no? Bueno, nada, y felices y con muchas ganas. O sea, ya estamos dando los primeros pasos, ¿no? Y dentro de nada nos quitamos el pañal. Sí, ya no somos bebé. Ya no somos recién nacidos. Bueno, ya somos bebé. Iciar Pernía es directora de Legal con Naturaleza y desde ahí, con ella hacemos desde hace ya 1 año y medio un consultorio de herencias. Intentamos formar, educarles, sobre todo con la máxima de asesoramiento preventivo. Y bueno, pues intentamos explicarles las cosas de forma muy sencillita, muy básica y bueno, pues para que lo entiendan y sobre todo para que entiendan que es necesario tener un especialista, un profesional, porque hay muchas aristas detrás de cada herencia. Hay que tener en cuenta pues las relaciones personales y hay que tener en cuenta también al invitado. Siempre que se atienda, ¿no? Sí. No lo debemos olvidar. Bueno, es un espacio en el que ustedes están invitados a participar. 915331851. Nos pueden plantear cualquier duda sobre herencias, testamentos, legados, una renuncia, tema impositivo. Bueno, este es el espacio. 915331851. Si lo prefiere, 609 22 47 16. Lo digo todos los días y no me acuerdo de él. Fíjate, un desastre. Bueno, ya sabes. 609, ya el spam de recuerdo de números es mini. 609 22 47 16. Me encanta escucharles, lo aviso. Bueno, antes de dar paso a sus preguntas, si bien nos gusta, pues dar una pildorita de formación. Hoy vamos a hablar de los negocios jurídicos, que en muchas ocasiones hacen nuestros mayores por el supuesto bien común y no sé, estamos pensando en compras de inmuebles con dinero ganancial, siendo los titulares los hijos, por ejemplo, y que en un momento posterior, por uno u otro motivo, la familia decida que vuelva al seno común, imagínate, ahí para que forme parte pues de la futura herencia. Entonces ya ahí puede haber fricciones y temas que hay que tener en cuenta, porque hablamos de relaciones familiares y de dinero también de Hacienda. Primero, o sea, cuando pasa eso, ¿qué podemos hacer, Iciar? Bueno, pues lo has descrito fenomenal, porque es verdad que por el supuesto bien común, y por circunstancias que se van dando durante la vida de una persona, pues hacemos cosas que pensamos que es lo mejor y luego cuando queremos deshacerlas ya no es tan sencillo. Por ejemplo, vamos a poner un supuesto práctico que siempre es yo creo que la manera mejor de aterrizarlo. Pues he comprado un inmueble con el dinero que recibí de la herencia de mi padre. ¿Eso es ganancial? ¿Eso es privativo? Esa es la primera gran pregunta, porque a partir de ahí podemos ir desgranando mejor el asunto. Pues, en principio, el inmueble que he comprado con el dinero de esa herencia sería un bien privativo. Ahora bien, si como lo he hecho durante el matrimonio, si el dinero utilizado procede de la herencia, pero yo lo he mezclado con dinero ganancial. Claro, porque ahí puede haber confusión de patrimonios, ¿no? Claro, efectivamente. Claro. Y sí, el dinero es privativo, lo meto en una cuenta común ganancial, ahora compramos el bien y dentro de unos años nos divorciamos. Pues ya mal asunto, ¿eso era privativo o era ganancial? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando formalizamos cualquier negocio jurídico, siempre descender al detalle. Vale. Pues poner una escritura que pagué tanto dinero, que venía de una herencia, que tú pusiste cuánto dinero, para que no haya ninguna duda, sobre todo. ¿Alguna otra recomendación así útil? Pues para este tema, primero, poder acreditar el origen del dinero, como decimos, pues que proviene directamente de una herencia. Para que no se pueda mezclar o confundir con patrimonio ganancial o privativo, designarlo en la propia escritura de compraventa. Y mi consejo sería no utilizar fondos mixtos, una parte ganancial y otra parte privativa. Estas cosas suelen ser habituales, ¿verdad? Sí. Que digas, oye, ahora hago esto, pero luego digo, pues no, voy a recular un poco, ¿no? Y entonces, y luego no sé si de plazos hay que tener algo en cuenta.
Bueno, en tema de plazos, o sea, cuando estamos comprando un inmueble de estas características, no, o sea, básicamente los plazos son para pagar impuestos. La cuestión es cuando yo quiero deshacer ese negocio jurídico, ya sea porque me divorcio, tengo otro hijo, quiero cambiar el testamento, o un poco lo que estamos hablando, compramos un inmueble y ahora queremos que vuelva a la familia. Uh-huh. Por ejemplo, y esto sí es más frecuente de lo que parece, tengo deudas con la administración o tengo deudas con terceros acreedores. ¿Qué hago? Vale, oye, si tengo deudas con varios acreedores, entre ellos la administración, ¿qué hago? Pues mi consejo es, en ese periodo de tiempo, y ahí sí que debemos tener en cuenta los plazos, no tener nada a mi nombre. Porque sé que de una manera u otra acabará embargándose. Y una anotación de embargo sobre un inmueble no quiero decir que sea imposible, porque no lo es, claro que sí, se puede cancelar. Pero ya no solamente es el dinero que debo, sino que luego para cancelar esa deuda tiene otros gastos colaterales añadidos. Entonces, ahí se suele recurrir, ¿no? Pues pongo el inmueble a nombre de mi hijo. Vale. Yo ahí hablaría del asesoramiento preventivo, como hacemos siempre. ¿Y por qué no pensamos antes de llegar al momento de tener las deudas en tengo patrimonio, por ejemplo, soy un empresario, voy a proteger mi patrimonio? ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, pues una opción que a nosotros nos gusta y que, por supuesto, atendiendo al caso concreto, porque no sirve para todo el mundo, es constituye una sociedad y el patrimonio lo compra la propia sociedad, o el patrimonio privado lo meto en esa sociedad, lo aporto a esa sociedad para protegerlo. Y ahí estarían a salvo, en una sociedad. Sí, pueden estar a salvo. Incluso un segundo negocio que hacemos, por decir así, es que estamos protegiendo la futura sucesión. ¿Por qué? Ahorro de impuestos, súper importante. Cuando yo hago una compraventa de esos inmuebles a mi sociedad, madre mía, la compraventa, los impuestos, la plusvalía. Sí, ahora estás gastando ese dinero, pero tus hijos ya tienen hecha la sucesión en esa sociedad. ¿Por qué? En el momento que ellos hereden, no van a heredar 4 pisos, ellos van a heredar participaciones sociales de una sociedad que equivaldrá a 500 participaciones, y ahí tengo mi 25% de 4 viviendas. Y, por supuesto, ya tenemos luego el tema de los alquileres, las reformas, la ampliación de patrimonio, empresas que entre sí se prestan servicios accesorios. A mí es una fórmula que me gusta, pero, insisto, atendiendo al caso concreto. Ahora imagínate que he comprado un inmueble, pero el titular es mi hijo, el mayor. Y después de 20 años digo, oye, yo quiero que esto vuelva a la familia a efectos de una futura sucesión. No quiero que mis 3 hijos restantes no hereden. Ahí, ¿qué pasa? ¿Cómo lo hago? A ver, es una situación compleja. Porque realmente... es muy habitual, ¿eh? Sí, es habitual. O sea, un poco hilando con tengo deudas con la administración, pero he comprado y lo metí además con el dinero de la herencia de mi padre, o sea, al final. Y hemos montado ahí un lío muy interesante por intentar hacer las cosas bien. Pues, ¿qué podemos hacer? Mi hijo mayor es el titular de la vivienda, con lo cual, si él no quiere hacer nada, no tiene por qué. Cuestión, venga, voy atendiendo a mi familia, voy a hacer una donación. Es una de las oportunidades, ¿no? Una donación de hijos a padres, que en función de la comunidad autónoma en la que estemos, pues tendrá mayores o menores bonificaciones. Por ejemplo, si estamos en Madrid, esa donación estaría bonificada al 99%, pero no lo estaría la plusvalía, la pagaríamos completa. Otra posibilidad, una compraventa. Vale. Ahí tenemos el impuesto de transmisiones y la plusvalía. Otra solución, y ya pensando en la herencia, bueno, pues que mis padres indiquen en el testamento que yo ya he recibido esa vivienda a modo de donación, por tanto, adelanto de mi herencia, una donación colacionable, y esto lo recibiré de menos en el momento de la herencia. Otra posibilidad, pues un legado. Ya he dejado a mi hijo este legado, con lo cual él ya ha cobrado su herencia. Una extinción de condominio, por ejemplo, pues resulta que ese bien está a nombre de mi hijo y de mis padres. Bueno, pues vamos a hacer una extinción de condominio, que es una figura que a nosotros nos gusta porque ahorramos mucho en impuestos. No hay plusvalía, no hay ITP, simplemente hay AJD, con lo cual nos estamos ahorrando pues un porcentaje importante de impuestos. O sea, se pueden hacer cosas, pero para ello hay que hilar fino. Entonces, también importante, los excesos de adjudicación cuando estamos en el testamento.
de un padre para sus hijos y que ya ha recibido este bien, cómo vamos a repartir el resto de la herencia. Quizás el legado puede ser una buena fórmula para los otros 3 herederos y que no haya excesos de adjudicación, porque si no tenemos pues exceso de impuestos, una penalización, por decir así. ¿Alguna otra cosita más que tengamos que tener en cuenta? Bueno, yo siempre digo que el tema impositivo, ¿no? Por ese invitado que tenemos Hacienda a la mesa. Siempre. Entonces, hacer los números antes de... Yo siempre planteo, vamos a barajar los distintos escenarios para poder tomar la mejor decisión racional. Entonces, en este capítulo concreto, ¿no? de inmuebles, pues, por ejemplo, valorar el tema de la sociedad en función de nuestra capacidad económica, en nuestras actividades de negocio, ¿qué quiero dejar a mis hijos? Porque no tengo por qué siempre repartir a partes iguales, por un motivo o por otro. Y qué impuestos devenga cada una de las operaciones, porque no es lo mismo 100.000 euros si pago muchísimos impuestos a 100.000 euros si pago pocos impuestos y lo invierto bien. Entonces, la rentabilidad es importante, no solamente el montante de esa futura herencia, sino la rentabilidad que puedo obtener con ella y, sobre todo, ser siempre correctísimo a ojos de la Administración. Vale. Voy a ir con los oyentes. Martín, buenos días. Buenos días. La siguiente pregunta es: una herencia, el causante falleció en octubre del 2004. La adjudicación de la herencia se produjo el 26 de junio del 2024, 20 años después. El valor a efectos de ganancia patrimonial es el valor del fallecimiento del causante del 2004 o de la adjudicación de la herencia 26 de 6 del 2024. El valor a efectos de ganancia patrimonial, ¿cuál hay que tomar? ¿Me escucha? Sí, Martín. ¿Alguna duda que le quieras preguntar? Sí, le quería preguntar a Martín. A ver, una cuestión. Me dice que este familiar ha fallecido en el 2004, pero la adjudicación de herencia se hace en el 2024. En este caso, entiendo que pregunta a efectos de impuesto de sucesiones y de plusvalía municipal. En ese sentido. De ganancia patrimonial, perdón, de ganancia patrimonial. Vale. Porque después se ha vendido vale. Este bien. ¿Y cuándo lo han vendido? Se vendió en el 24, en noviembre del 2024. Vale, perfecto. Vale, pues ahora ya sí lo tengo claro. Muchas gracias, Martín. Gracias, muy amable. A ver, pues en este sentido yo entiendo que Martín ha hecho la adjudicación de herencia en el momento que han vendido ese bien, que también es otra posibilidad. A fecha de fallecimiento son los valores que vamos a incluir en nuestra escritura de adjudicación de herencia. Entonces, a efectos de sucesiones yo incluiré esos valores de la adjudicación de herencia, pero si lo han hecho en el mismo momento de la compra-venta, entiendo que yo pondría valores de mercado porque se asemejarán muy mucho al el valor de la venta del inmueble, con lo cual la ganancia patrimonial es menor. Entonces, por ser claros, en el impuesto de sucesiones, los valores a fecha de fallecimiento. En el tema de inmuebles, claro, los valores fiscales y los valores de mercado, como lo han hecho en el 2024, pues yo los actualizaría. Y así la plusvalía municipal, es verdad que como tuvo una fecha de compra y una fecha de adquisición, esa no las puedo variar, la fecha de compra, y luego la fecha de la plusvalía de la venta, pues entiendo que será muy pequeñita porque lo han hecho pues en una diferencia muy cortita de plazo. Vale, voy con Ángel Luis, buenos días. Hola, buenos días. Felicidades por el programa. Mira, le quería comentar, he estado en la tesorería de la Seguridad Social y yo me podía haber jubilado el año pasado, pero lo he aplazado un año más. Entonces, me dicen que por ese año más me pueden dar o 2.450 euros brutos mes y una indemnización de 10.353 euros. ¿Qué me interesaría más? ¿Cobrar esa indemnización o cobrar todos los meses en lugar de 2.450, 2.555? Si me lo puede aclarar esto, ¿qué retención me haría Hacienda? Eso por un lado. Y por otro lado, en una vivienda de segunda mano,
de segunda mano, perdón, ¿qué plusvalía habría que pagar al ayuntamiento o a la consejería correspondiente? Vale, muchas Muy bien, gracias, muy amable. A ver, Ángel, le respondo primero a la segunda pregunta. Me da igual que la vivienda sea de primera mano, segunda o quinta mano. Me refiero que ¿qué valores tenemos que incluir para poder calcular la plusvalía municipal? La fecha y el precio de la adquisición de esa vivienda y la fecha y el precio de la venta. Luego tenemos otros valores que entran en juego, que son los valores catastrales, para calcularlo. Entonces, eso es lo que nos importa. ¿Cuándo la compré, por cuánto, y cuándo la vendo y por cuánto precio? En cuanto al tema de la tesorería, entiendo que le quieren dar esta indemnización porque se jubila un año después de lo que le correspondía. Pues a ver, eso es una decisión ya muy, muy personal. Entiendo que lo pregunta a efectos impositivos, ¿no? Que las indemnizaciones están exentas de IRPF. Pero bueno, un poco lo que decida. Realmente que le den 100 euros más al mes no creo que influya mucho sobre su retención de IRPF. Yo, si me pregunta mi opinión personal, pues yo cogería los 100 euros más al mes. Pero bueno, es una cuestión personal y creo que no le va a influir mucho impositivamente. Juan, ¿qué tal? Buenos días. Sí, hola, buenos días. Dígame. Y gracias por el programa y demás. Mire, hace un par de semanas llamó un oyente y más o menos planteaba que quería constituir un depósito a favor, no sé si era de su pareja, y que ésta fuera utilizando, no sé, se puso como ejemplo un depósito de 50.000 y que fuera utilizando 500 al mes. Yo preguntaba qué pasaba si al final no se gastaban los 50.000. Mi pregunta es la siguiente. Esos 50.000 que estamos comentando y que vaya utilizando 500 al mes, en la práctica, ¿cómo se puede llevar a cabo? Porque yo entiendo que esos 50.000, el titular sería su pareja, y ¿quién luego va a controlar que efectivamente vaya consumiendo 500 euros al mes y no podría, no sé, 1.000 o 2.000 o los 50.000, que entiendo que en la herencia estarían a su nombre? Lo digo esto por el temor que yo tengo un hijo también, y tengo ese miedo, ¿no? Que se le ponga ahí un capital a fallecimiento y luego lo consuma rápidamente, ¿no? ¿Cómo podía yo controlar que fuera utilizando, como ese oyente planteaba, de poco, no sé, una cantidad X al mes? Muchas gracias. A usted. Gracias, muy rapidito. Pues a ver, Juan, yo lo que haría sería constituir un depósito, siendo yo solamente el titular, disponiendo una transferencia periódica de esos 500 euros al mes para mi pareja y estableciendo en el testamento que, por ejemplo, le dejo como legado este depósito y que necesariamente lo tiene que utilizar a razón de una renta de 500 euros. En el legado no podemos hacer lo que nosotros queremos, sino lo que dice, primero porque está en la última voluntad, que es el testamento, y porque el legado es cerrado. O sea, heredas lo que dices y cómo lo dicen. Antonio, buenos días. Hola, buenos días. Muy rápido. He oído a la letrada que se puede convertir un inmueble en una sociedad. Entonces, yo, por ejemplo, tengo un inmueble en la playa y como no tengo hijos, lo quiero dejar a mis hijos políticos y a mis sobrinos, que son muchos. Entonces, lo puedo convertir en una sociedad en participaciones o algo así, el inmueble. Vale, gracias, Antonio. Le intentamos ayudar. No, me refería a que para proteger el patrimonio lo podemos llevar a una sociedad. O sea, tengo que constituir una sociedad que luego tendrá... Lo conviertes, lo llevas. No, lo llevamos a una sociedad. Yo hago una compraventa de mi vivienda a mi sociedad y entonces está ahí dentro de mi sociedad protegido. Entonces, cuando hereden las personas que correspondan, lo que van a heredar son participaciones sociales. Pero bueno, es otro la tienen debate. Ahí, el legal por naturaleza. Claro, la pueden sí. escribir, la pueden llamar y al detalle y a el afino y se lo cuenta y se lo explica. Todo. Que esto es aquí te pillo, aquí te mato. Es que has visto. Sí, Oye, sí. Bárbaro. Bueno, muy bien, me encanta este interés de nuestros con el tema, ¿eh? Totalmente. Me ha encantado. El próximo día las sociedades. Gracias, un abrazo, adiós. A vosotros. Chao.